objetivo de encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida. En la primera semana estuvimos buscando la forma de reencontrar nuestra comunión con Dios, porque algunos han perdido su comunión con el Señor. Algunos nos alejamos un poquito de Él y ya no tenemos cercanía y comunión con el Señor. En la primera semana buscamos regresar a tener comunión con el Señor. Y en esta segunda semana estuvimos buscando conocer la voluntad de Dios. Amén. No sé si ustedes a lo largo de esta semana ya empiezan a entender cómo puedo conocer la voluntad de Dios. Y yo estuve meditando, aunque estaba fuera de aquí, pero estuve meditando en eso. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Y quiero decirte una cosa, y quiero que me pongas atención. Muchas veces pensamos que conocer la voluntad de Dios es que vas a poder ver dentro de 10 años, dentro de 15, dentro de 20 y dentro de 30. Es decir, es una visión de tu vida, a dónde quieres llegar y cómo vas a llegar y cuándo vas a llegar y con quién vas a llegar, ¿no? Ahora quiero decirte que si tú tienes esa idea, es muy probable que no logres tus sueños, porque a veces son solamente sueños. En mi propia vida quiero platicar mi propia experiencia. Tengo 40 años de matrimonio, pero 34 de conocer a Jesús como mi Señor y Salvador. Los primeros 6 años de nuestro matrimonio, en esos primeros 6 años pude conocer el infierno aquí en la tierra. Vivimos mi esposa y yo literalmente en un infierno aquí en la tierra. Pero Jesús, nuestro Salvador, tuvo misericordia y nos alcanzó con su gracia infinita. ¿Y sabes qué es lo que sucedió? Fue del infierno a el cielo, de una desgracia y dolor profundo a un gozo y paz que no podíamos entender, pero que disfrutábamos. Y la vida nos cambió, a tal grado de que nos enamoramos. Bueno, ella siempre estuvo enamorada de mí, es lo que siempre me ha dicho, ¿verdad? Siempre me ha dicho eso y yo quiero creerlo, ¿verdad? Pero yo me enamoré de ella de una manera diferente. Y le pedí que nos casáramos y nos casamos. Y empezamos nuestra segunda familia. Por eso tenemos 5 hijos. 2 del primer matrimonio, 3 del segundo matrimonio. Y yo quiero platicarte mi experiencia. Yo quiero decirte que saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida no es complejo. Es bastante sencillo. Es bastante simple. Yo quiero que vayamos, por favor, al libro de Efesios. Efesios capítulo número 1, ¿no? Cuando estás en Cristo Jesús y quieres vivir en su voluntad, lo primero que tienes que hacer es verte en Cristo. Ese es algo que, repito, necesitamos entender. Tenemos que vernos en Cristo. Tenemos que aprender a vernos y a vivir en Cristo. Y tenemos que dejar a un lado cosas que son esenciales para el ser humano, pero no para el cristiano. Hay algo que es esencial en el corazón del hombre y es, por ejemplo, las cosas de las que se rodea, lo que tienes, lo que posees, cómo te vistes, qué carro manejas, ¿no? Y entonces es posible que tu corazón esté ligado a las cosas materiales. Es posible que tu corazón esté ligado a tu éxito, a tu desarrollo profesional, a tu futuro. Pero la Biblia nos dice que todo eso son ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es algo que es creado y no es el creador, pero que está en el centro de tu atención. Está en el centro, es decir, que tu vida es para. Hay personas que idolatran a sus hijos. Sus hijos son ídolos. Ningún niño, por precioso y hermoso que sea, puede ocupar y debe ocupar el lugar de tu Señor,
del Señor Jesús. Yo vivo para Jesús, vivo por Jesús. No vivo para mis hijos. Los amo, los quiero, los he cuidado, pero no viví para ellos. El motivo de mi vida fue Jesucristo. ¿Ok? Tampoco vivimos para complacer a los demás. A veces yo tengo que estar platicando con mi esposa y le digo, deja de pensar en lo que otros van a decir, en lo que otros van a opinar. Siempre debes de pensar en qué piensa y qué dice mi Señor. Todo lo que yo hago, todo lo que digo, todos mis proyectos, tengo una sola cosa en la cabeza. ¿Qué dice mi Señor? ¿Sabes una cosa? Él es mi juez. Él es el que me juzga. A Él le entrego cuentas. Y no tenemos que vivir la vida pensando, ¿y qué van a decir los parientes? ¿Y qué va a decir la iglesia? ¿Y qué va a decir? O sea, tienes que pensar, ¿y qué está pensando Él de esto? ¿Le agrada? ¿Lo que estoy haciendo le agrada a Él? Nosotros lo vivimos ahorita, ¿no? Teníamos planeado este viaje. Y no da penas, es algo que sabe nuestro corazón. Celebrar 40 años haciendo un viaje. Y escogimos Los Cabos, nunca habíamos ido a Los Cabos. Entonces escogimos ir a Los Cabos. Y lo habíamos planeado. Los boletos estaban comprados meses atrás, estaban pagadas y las reservaciones meses atrás. Pero de pronto mi suegra preciosa está en el hospital y vamos a verla. Y mi cuñada como que, es que yo pensé, dice mi cuñada, pensé que te ibas a quedar a cuidarla. Yo quisiera que te quedaras a cuidarla. Entonces siempre está, ¿qué hacemos? ¿Cancelamos esto? ¿Qué va a pensar? ¿Qué van a pensar los demás? Y estamos en semana de ayuno y oración. Y otra cosa es decir, ¿qué puede decir la iglesia? Va a decir, como los pastores se van de paseo cuando estamos involucrados en la oración y ayuno. Y nosotros podíamos decir, bueno, ¿qué van a pensar? Y tal vez pudimos tomar decisiones equivocadas. Decir, bueno, para complacer a la familia o a la iglesia, vamos a cancelarlo. Pero no pensamos eso. Nuestro enfoque está en el Señor. Y Él nos confirmó. Él confirmó en nuestros corazones. Él está con regocijo y con alegría de que mi esposa y yo hemos caminado 40 años sirviéndole. Amén. ¿Sí? Tal vez tú digas, yo no estoy de acuerdo. Te amo, te respeto, pero me importa lo que Él dice, lo que Él piensa. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, lo primero es, ¿qué es lo que Él dice de mí? Y mira, el libro de Efesios, los primeros 14 versículos nos dicen y nos hacen una descripción de cómo nos ve Jesús a cada uno de nosotros. Y yo quiero que pongas atención, porque vas a encontrar la voluntad de Dios en tu vida cuando empieces a verte en Cristo Jesús de la manera y con las cualidades y con las capacidades que están definidas por su voluntad. ¿Ok? Aquí en 14 versículos hace una descripción de cómo te ve Dios a ti. Y mejor sería que entendieras y empieces a vivir de acuerdo a esta revelación. ¿Qué dice entonces? Efesios capítulo número 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Pablo sabía muy bien que él era apóstol y no tuvo ningún temor o miedo para declararlo apóstol de Jesucristo
por la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces tú puedes decir, yo soy hijo de Dios por la voluntad de Él. Entonces, ¿qué dice? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, dice, a los santos. Pregunta, ¿te ves como un santo? ¿Vives tu vida? ¿Tomas decisiones? ¿Enfrentas los problemas de esta vida como un santo? Para empezar tienes que quitarte, por favor, tienes que romper el molde que traes o que viene con tu anterior religión. De pensar que santo es una imagen, algo ahí que es perfecto. No, santo significa consagrado, apartado para Dios. Dios lo ha santificado. ¿Te das cuenta? No es santo por sus méritos propios, es por los méritos de Jesús. Y entonces aquí Pablo dice a los santos. Ese no es tu mérito, es mérito de Él. Él me ha hecho santo. Dilo, soy santo. ¿No? Así es, estoy consagrado. ¿Y qué es lo que sucede? Vivo de acuerdo a mi condición de santo. Vivo consagrado a Él. Vivo para Él. Respiro para Él. ¿Ok? Entonces, eso es ser santo, apartado. Dice, a los santos y fieles. La segunda cosa que dice de ti y de mí es que eres fiel. Eres fiel. ¿Quieres aprender de fidelidad? Lee por favor el libro de Daniel. Daniel a mí me impacta. Un joven, dice que era bastante joven cuando fue llevado prisionero a Babilonia. Y lo escogieron porque era perfecto, porque era hermoso, porque era educado, de excelente familia, tenía tantas cualidades. Y entonces Nabucodonosor dice, preparen a estos, quiero que los enseñen en la lengua y en la cultura de Babilonia. Y entonces les ponen ahí a un maestro, un mentor, para que los eduque, para que los alimente. Y este hombre les designa una porción de los alimentos y del vino que tomaba el rey para ellos. ¿Y sabes lo que impacta lo que dice la Biblia? Dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida de los ídolos. Entonces, él lo propuso en su corazón. Él sabía que era apartado, que era santo, y él permaneció fiel. Y puedes leer la historia. Él propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué debemos de estudiar el carácter de Daniel? Porque hoy los cristianos están echándole la culpa a todas las tentaciones que hay afuera para no mantenerse fieles al Señor. Pero Daniel tomó la decisión de ser fiel a Dios. Y entonces aquí, tú y yo, hoy tenemos mucha más ventaja que Daniel. Acuérdate que Daniel no tenía el Espíritu viviendo en él, pero tú y yo sí. ¿Sí o no? Juan dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No? La Biblia dice que Él te dio un corazón nuevo y que has nacido en Cristo Jesús. Por lo tanto, el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y entonces dice aquí, a los santos y fieles en Cristo. Tu fidelidad y mi fidelidad dependen de ¿quién? De Él. De Él. A veces decimos, es que yo estoy todos los días luchando y esforzándome para mantenerme fiel. Porque los compañeros se fueron a una parranda, porque los demás hacían esto, pero yo luché y permanecí fiel. ¿Sabes que a mí me da lástima si piensas así?
Porque cuando te das cuenta que la Biblia dice que tú eres fiel en Cristo, lo único que tienes que hacer es creerlo y vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Tienes que hacerlo. Es decir, yo no tengo por qué esforzarme por ser fiel, porque ya soy fiel en Cristo. Y lo único que tengo que hacer es vivir de acuerdo a lo que soy. ¿Sí o no? Si tú sabes quién eres, te comportas de acuerdo a lo que eres. No es al revés. Algunos piensan que son como se comportan, pero no es así. Tienes primero que creer, yo soy santo. Aquí dice la Biblia, a los santos y fieles. ¿Qué más dice? En Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces aquí dice que yo soy bendecido. ¿Sí o no? ¿Caminas, vives de acuerdo a eso? ¿Tú sabes que eres bendecido? ¿Que hay bendición en tu vida? ¿O piensas que tienes que ganarte la bendición y el favor de los demás? Si piensas que tienes que ganártelo, estás equivocado. Tienes que entender que tú no tienes que ganarte el favor de los demás. Tienes el favor de Dios. Ya lo tienes. Eres bendecido. Eres bendito. Y tienes que vivir de acuerdo a esa bendición. ¿Ok? Tienes que vivir y caminar sabiendo que el Dios de los cielos, Él te bendice. Es Él quien te bendice. No te bendice un director de una escuela, no te bendice un maestro de una materia, no te bendice el patrón, no te bendice alguien. ¿Quién te bendice? Él es el que me bendice. Por lo tanto, yo puedo vivir como bendecido. ¿Que acaso nos cuesta tanto trabajo vivir de esa manera? Pero cuando no lo entiendes, vives quejándote. Ay, ¿por qué pasó esto? Ay, ¿por qué la gasolina? Acabo de pasar hace un rato por aquí, por la recta, y ya vi el letrero en Pemex. 16.90 creo, el litro de gasolina. ¿Tú vives quejándote porque la gasolina cuesta 16.90? ¿Ya? Muchos cristianos viven quejándose porque 16.90. Los que se quejan no se saben bendecidos. Porque 16.90 o 20 no me interesa. Yo sé que el Señor me bendice. Aunque cueste 20 pesos, ¿qué va a pasar si cuesta 20 pesos la gasolina? ¿Qué va a pasar? El Señor me va a bendecir. ¿Sí o no? Él me va a bendecir. Entonces, cuando la voluntad de Dios empiezan a entender quién eres en Cristo. En Cristo eres bendecido. En Cristo eres bendecido. Cuando entras a un comercio tienes que entrar diciendo, yo soy una bendición. ¿Sí o no? Yo soy una bendición. Estábamos anoche que llegamos y platicando y le decíamos, no, cuando en la ida seleccioné el asiento de la puerta de emergencia. Entonces teníamos un espacio, 1 metro libres ahí, sentados, bien cómodos, ¿no? Y dice Raquel, oye papá, pero es que esa es la posición más, ¿cómo se llama? De mayor responsabilidad. Le dije sí, leí lo que dice ahí. No puede ser una persona débil físicamente, no puede ser un anciano, no puede ser un niño, no puede ser un enfermo. Tiene que ser alguien inteligente y fuerte, y yo soy eso. Dice mi hija, ay papá, sí. ¿Es algo malo que yo diga soy inteligente? ¿Es algo malo que diga yo puedo seguir esas instrucciones? Y si el avión se estrella, yo puedo tomar el control de la puerta para abrirlo y órale, salgan. ¿Por qué no? ¿Por qué de dejar esas cosas a quien no tiene a Cristo? ¿Sí o no?
¿Tú crees que eres bendito, que eres bendecido, Jordi? ¿No? Jordi, imagínate, lo va a entrar a una cita va a proponer un plan de publicidad. ¿Cómo entra? Sabiendo que la bendición de Dios está en su vida y que el Señor lo va a bendecir. O entra con miedo, ¿y qué tal si me equivoco? ¿Y qué tal si meto la pata? Pues entonces no ha entendido que Él es santo, que Él es fiel y que Él es bendecido. ¿No? ¿A quién crees que va a bendecir el Señor? Si se estrella el avión, ¿quiénes iban a salir ilesos? ¿No? ¿Sí o no? ¿No fue lo que vivió Daniel? A Daniel lo echaron en el foso de los leones. Y el rey bien preocupado, se fue a dormir preocupado. Es que tuve que meter al Daniel y era el mejor de todos. Pero ni modo, tuve que cumplir la ley babilónica. Y al día siguiente va y abre la puerta. Daniel, Daniel, ¿estás ahí? Hola rey, ¿cómo estás? ¿Qué dijo Daniel? Oré a mi Dios y él mandó su ángel y le cerró el hocico a los leones. Y yo estoy aquí. Tenemos que ser como Daniel, ¿o no? O sea, no pienses que las circunstancias son negativas. Tienes que verte como lo que dice Dios. Eso lo dice de ti y lo dice de mí. No son cuentos chinos. Mira, yo no te estoy inventando nada, está ahí en tu Biblia, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué vivimos de una manera diferente? ¿Por qué vives con miedo? ¿Por qué vives quejándote? ¿Por qué no vives como bendecido sabiendo que Dios? ¿Por qué razón? Mira, algunos piensan que tienen que ganarse las cosas. Yo te digo una cosa, el Señor ya lo ganó todo en la cruz. No son tus méritos, son los méritos. En la cruz Él ganó y venció, ¿sí o no? En la cruz Él venció toda maldición sobre nuestras vidas. Toda maldición. Él pagó el precio de todos tus errores, de todos tus pecados. ¿Sí o no? Lo único que tenemos es que vernos como Él nos ve. Es decir, aquí dice que yo soy, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda. A ver, ¿cuál es el significado de la palabra toda? Dímelo en griego. ¿Qué significa todo en griego? ¿Ah? En inglés, ¿qué significa todo? En alemán, ¿qué significa todo? En español, ¿qué significa? Todo. Toda bendición espiritual nos ha sido dada. ¿Por quién? Por Él. ¿Qué más dice? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Somos escogidos. Amén. Di, yo soy escogido. Amén. Eso está bueno. Yo soy escogido. Él me escogió. Yo muchas veces les he dicho, ¿no? En mi cabecita tonta cuando me convertí al Señor, yo veía los focos encendidos y los mosquitos dando vueltas como tontitos ahí, etcétera, etcétera. Y siempre dije, Señor, gracias. Porque yo era como uno de esos mosquitos que andan ciegos y perdidos y andan deslumbrados por luces. Y tú me tomaste a mí y me trajiste a tu presencia para que dejara de estar dando vueltas inútiles y vanas. ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Por qué a mí, Señor? Había tantos ahí y solamente tomaste a Noé y lo jalaste para mostrarle que ahora querías hacerlo tu hijo. ¿Sabes qué eso significa ser escogido? Él me escogió. Yo ni siquiera hice nada, solamente metí la pata 26 años. Cometí errores atroces, horribles y feos durante 26 años, pero Él me escogió. Soy escogido. Eso no es ningún mérito mío, es Él. ¿Y sabes qué es lo que produce una reacción en mi corazón? Vivo eternamente agradecido.
eternamente agradecido. ¿Qué puedo hacer yo para corresponder a su favor en escogerme? En realidad no puedo hacer nada, pero sí mi corazón está lleno ¿de qué? De agradecimiento. Estoy agradecido porque Él me escogió. La pregunta es, ¿tú estás agradecido? ¿Vives con agradecimiento en tu corazón? ¿Vives agradecido de la gran bendición que te ha dado? ¿O vives quejándote? ¿O vives inconforme? Porque tu vida en Cristo no es lo que tú esperabas. ¿Qué más dice entonces? Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Adoptado, hijo suyo. Cosa increíble, ¿no? Soy adoptado para ser su hijo. Y yo quiero hacer una aclaración ahí muy breve. Siempre en nuestra cabeza pensamos que los adoptados son como bastardos, ¿o no? Siempre decimos, ay, es que ese es mi madrastro, es mi hijastro, ¿no? Así como de segunda, ¿no? Pero estos son mis hijos y a mi hijastro lo peor, ¿no? Como la Cenicienta, ¿no? Así, ¿no? Pero ¿tú crees que es así el Señor? El Señor no. El Señor nos adoptó y nos trajo para ahora ser sus hijos con todos los privilegios. Todos los privilegios. ¿Te das cuenta? Dios es un Dios de perfección, es un Dios santo. Todos los privilegios y todo el amor que Él tiene por Jesucristo, su único Hijo, el unigénito del Padre. La Biblia nos enseña que su amor se derrama exactamente en la misma magnitud en que el Padre derrama su amor sobre Jesucristo, el unigénito. ¿Te das cuenta? Tú puedes sentirte así, amada por Dios, amado por Dios, tanto como amó a Jesús. Es la misma intensidad, es la misma voluntad para amarte como su hijo. No somos hijos de segunda o de tercera, ¿no? No creas que los gringos o los alemanes o los chinos o japoneses son más capaces que nosotros. Somos iguales. No sé si has hablado con algún extranjero, son igualitos, llenos de imperfecciones. Pero Dios derrama su amor de una manera completa cuando te adoptó como su hijo. Amén. ¿Sí te puedes ver así como amado? Como amado, adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo. Y dice según el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Y luego dice aquí, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos aceptó. Amén. Qué difícil es de veras eso, que la iglesia no acepta, no nos aceptamos mutuamente. ¿No te pasa eso? Que hay algunas personas que tú no aceptas, o sea, no terminas por aceptar, las rechazas, ¿no? Vemos cosas así, pero no aceptas. Dice aquí entonces que Él nos hizo aceptos, nos aceptó en Cristo Jesús. Y si Él nos aceptó, ¿quién soy yo para no aceptar a alguien? Que hizo cosas horribles y feas y sucias. ¿Y quién eres tú para no aceptarlo? Si el Señor le acepta. ¿Sabías eso? Que el Señor nos acepta con todos nuestros errores y todas nuestras fallas y todas nuestras tonteras. Él nos acepta. Yo tengo 34 años en el Señor. ¿Tú crees que el Señor a veces ha dicho, chihuahua, no, nocho, nomás la riega, pero lo acepto y lo amo porque es mi hijo? Amén. ¿Qué más dice entonces?
Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tus pecados están perdonados. Todos nuestros errores y nuestras fallas están perdonados. Ya sé que alguien va a decir por ahí, alguien se va a levantar, sí, pero el Señor le dijo a la mujer que fue sorprendida, pero vete y no peques más. Y somos bien, ¿cómo se llama? Fijados para recalcar, ¿no? La Biblia nos dice con claridad que todos nuestros pecados son perdonados. Sí, Señor, estoy de acuerdo, pero no peques más. ¿No? ¿No nos ha pasado eso? Siempre ponemos condiciones humanas. Ponemos condicionantes que el Señor no pone. Es interesante, Él no pone una condición. ¿Sabes por qué no pone una condición? ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que vamos a volver a equivocarnos o a pecar. Vamos a usar la palabra correcta, vamos a volver a pecar. Porque ¿quién no vive sin pecar? ¿Quién no comete errores? Nadie. Cuando nosotros le ponemos sí, pero no peques más, automáticamente estamos diciendo, espérate, Señor, como que te falta esto, para que se sienta obligado a obedecerte. Y sabes que en el plan del Señor nunca ha querido obligarnos a nada. ¿Por qué razón? No para que vivamos como cerdos, porque ese es el otro extremo. Algunos piensan que hay que vivir como cerdos, porque al fin y al cabo, pues nos vamos a ir al cielo. No es por eso. Es porque Dios sabe que en el momento en que tú entiendes quién eres en Cristo, en ese momento empiezas a caminar y decir, no, yo no voy a participar de eso, porque soy santo delante de Dios. Y tampoco voy a ser infiel a mi esposa. ¿Por qué? Porque yo soy fiel, aquí dice que soy fiel al Señor. Y tampoco voy a tener miedo y temor, porque aquí dice la palabra que yo soy bendecido. He vivido en bendición todos estos años y estoy seguro que el Señor me va a seguir bendiciendo. ¿Quién es el que me bendice? Es Dios. Él es la fuente de mi bendición. ¿Y qué más? Entonces dice que somos perdonados. Amén. Mira, no te has arrepentido y el Señor ya te perdonó. Yo no me he arrepentido y ya me perdonó el Señor. ¿No crees eso? ¿O tú crees necesario que tienes que arrepentirte para que el Señor te perdone? ¿En dónde está esa doctrina? Porque la Biblia dice que en la cruz fueron llevados todos nuestros pecados. ¿Cuántos? Todos. Los de ayer, los de hoy, todavía los de mañana, todos. Ese es mérito de Él, no es tuyo, no es mío. Eso fue obra de Él y es lo que tenemos que entender. Tenemos la vida en Cristo, no por nosotros, es por Él. Los méritos son de Él. Y si esto entra en tu corazón, entonces vas a empezar a vivir en la voluntad de Dios. ¿Sabes que esto cambia tu vida? Cambia tu manera de vivir. Cambia tu manera de pensar. Empiezas a verte en Cristo, a saberte amado, a saber que hay bendición sobre tu vida. ¿Qué más dice? Que hay perdón de pecados. Verso número 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Somos reconciliados, de reunir todas las cosas. Dilo, somos reconciliados con Dios. Somos reconciliados con Dios. ¿Qué más dice entonces en el verso 11? En Él asimismo tuvimos herencia. Somos herederos. Amén. Somos herederos en esta vida y en la que sigue. Amén. ¿Cuántos se emocionan por la vida la vida que sigue? Pura gloria, ¿no? Híjale. En esa tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sabes que tú
predestinado para ser su hijo? En el lugar en donde estés, en la situación en que te encuentres, tienes que estar consciente de eso. Dilo: yo soy predestinado para estar viviendo en estos zapatos. Porque a algunos no nos gustan nuestros zapatos, ¿no? Ay, yo quisiera estar en los zapatos de otro, ¿no? ¿Sí o no? A veces pensamos eso, quisiéramos eso. Ay, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo quisiera como fulanito, ¿verdad? Guapetón, güerito, ¿no? Barba cerrada, ¿no? Pero no, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que dice aquí el Señor? En Él asimismo tuvimos herencia, hemos sido predestinados para ser llamados hijos suyos. En los zapatos en que estás. Y yo quiero que ahorita hagas una reflexión. Ve tus zapatitos, ¿no? Esa es tu vida. Esa es tu vida. Ve tu vida, ahí está, son tus zapatos. Esa es tu edad. Esa es tu complexión, tu familia, tus aptitudes, tus habilidades, también tus miedos. Ahí están en tus zapatitos. Tus carencias, porque también tenemos carencias. También las abundancias, ahí están. Cada uno tiene sus propios zapatitos. Cada uno vive su propia vida. Ahora tienes que decirle: Señor, quiero vivir en tu voluntad. En estos zapatos. ¿Ok? Ahora, no significa que se van a quedar así toda la vida. Significa que vas a aceptar la voluntad de Dios. Y que vas a empezar a vivir de acuerdo a lo que dice aquí. Y aunque estos zapatos estén sucios, raídos, rotos y en desgracia, tú digas: sí, Señor, soy predestinado para estar aquí y tú tienes el plan para mí. Nadie más puede llenar ese plan porque estos son mis zapatos. Y soy predestinado. Y ahora lo que puedo hacer es empezar a caminar de acuerdo a todo lo que estamos viendo aquí. Estos zapatos sucios, desgastados, rayados, pueden empezar a caminar y vivir en santidad. Y vivir sabiendo que tengo herencia. Y vivir como bendecido. ¿Te das cuenta? Eso significa que tú aceptes tus zapatos, aceptes la voluntad de Dios, pero empiezas a vivir sin quejarte, a vivir eternamente agradecido, sabiendo que Dios te escogió, fue su voluntad y ahora te ha dado herencia. ¿Te das cuenta de eso? Y que ahora eres hijo de Dios. ¿En qué zapatos? Dilo: en estos. En estos. No necesitas otros zapatos, son estos. Dale gloria a Dios con estos zapatos. Con tu vida, con tus pensamientos, con tu trabajo, con tu familia. No lamentes lo que pasó ya pasó, ¿no? Los errores que hiciste en el pasado, esos ya quedaron atrás. Lo importante es qué vas a hacer en este 2018. ¿Cómo vas a vivir este 2018? ¿Lo vas a vivir en tus zapatitos? ¿Vas a decirle: sí, Señor, estoy agradecido, pero voy a caminar en bendición? ¿Por qué no cantamos la que esa de la lluvia, ¿no? La última que cantamos. ¿No? ¿Sí me doy a entender? La pregunta entonces para ti es de esta mañana es: ¿cómo vas a vivir en el 2018? ¿Quejándote? ¿Amargado? ¿Inconforme? ¿Triste? ¿Enojado con Dios? Porque puede que estés enojado con Dios. ¿Y por qué a mí? ¿O vas a vivir de acuerdo a lo que dice aquí el libro de Efesios? Viéndote como Dios te ve,
Esta es una descripción que Dios hace de tu vida. Hay cosas en los zapatos que yo no hubiese querido traer, ¿no? Sí es cierto. Si cometiste un pecado fuerte, puede que ahí esté la huella y no se va a quitar. Pero esa huella te va a recordar que hay un cielo lleno de misericordia para el que pecó. A veces necesitamos eso, saber que Dios nos ama con un amor como el que tiene por Jesús. No hay límite para su amor. No debes de sentirte menos amado que Dios por otros. Dios es personal. A cada uno nos dio nuestros zapatitos. Y tienes que decirle, Dios, gracias por la vida hasta este 2018. Pero quiero este año. ¿Por qué no nos ponemos de pie y confiesas eso? ¿Por qué no le dices, Señor, pero quiero vivir este año 2018